Bienvenidos todos ustedes de nuevo. Qué bueno poder reunirnos, aunque sea a través de estas redes. Qué bueno poder estar juntos un domingo más. Qué bueno que como iglesia podamos estar comprometidos en buscarnos y en buscar al Señor juntos. Qué bueno saber que todos cantamos, cada uno desde nuestras casas. Qué bueno que todos oramos juntos y escuchamos la palabra, cada uno desde su casa. Así que qué bueno poder disfrutar también de la comunión a pesar de la distancia. Hoy es un domingo más y quiero continuar con la serie que hasta ahora hemos traído sobre las bienaventuranzas, esta serie que hemos titulado Del dicho al hecho, porque es muy difícil, es para muchos imposible, y creo que yo estoy de acuerdo, solos poder practicar estas bienaventuranzas, poder vivirlas, pero sabemos que en el Señor es posible. Del dicho al hecho, y hoy quiero compartir con ustedes el versículo 8 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando usted sale a la calle, trata de mirar o de visitar lo que a usted más le gusta. Por ejemplo, cada vez que salgo y puedo, busco una librería y trato de mirar los títulos nuevos. Algunos salen a buscar ropa, aunque no compren. En Medellín, en los años que yo vivía allá, escuchaba mucho el término lolear. Lolear era ir, aquí le llamamos vitrinear, es decir, ir a mirar, aunque no compremos nada. Algunos salen a buscar tecnología, quieren saber qué es lo último que ha llegado en celulares, en tablets, en computadores. Algunos salen a buscar ganado o a buscar carros o motos, es decir, lo que miramos habla de nosotros. Algunos se quedan en sus casas porque hay muchas telenovelas o hay mucha televisión que mirar o las redes sociales, y esto también habla mucho de las personas. Y quiero compartir con ustedes algo que yo he llamado miradas que matan, mirada que salva. ¿Cuáles son las miradas que matan? Y tiene que ver con el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Israel que vemos en el Antiguo Testamento había sido salvado por Dios de Egipto y cuidado y sostenido por Dios durante 40 años en el desierto. El Señor le había dado una misión a su pueblo. Ustedes tienen que ser distintos a las demás naciones. Tienen que diferenciarse de los otros pueblos, de las otras naciones. No obstante, el pueblo de Israel muy pronto comenzó a dejar de mirar al Señor y su ley y comenzó a mirar a las demás naciones. Por eso en primer libro de Samuel capítulo 8, ya iniciando el pueblo con sus jueces, ellos le dicen a Samuel: queremos un rey como lo tienen las demás naciones. Ellos querían estar camuflados en medio de Canaán. Ellos no querían ser distintos, querían ser iguales a los demás. Y a esto se le llamó la cananeización de Israel, es decir, esa intención del pueblo de Israel de no parecer distinto, sino de asimilarse a los pueblos paganos. Y este sincretismo religioso los alejó del Señor. El Señor les había dicho que como señal del pacto a los niños recién nacidos, al 8º día, debía circuncidarlos, circuncidar sus prepucios. Pero luego el Señor les dice: ustedes están cumpliendo eso. Ustedes están haciendo los sacrificios tal vez de la manera correcta. Ustedes están circuncidando a sus niños. Pero ustedes necesitan hacer algo más. Circunciden el prepucio de sus corazones. Porque lo que mira el pueblo de Israel habla de lo que hay en su corazón. Y el Señor sabía que ellos tenían un corazón sucio. El Señor les dio reyes como lo tenían las demás naciones, sí, pero esos reyes los llevaron al exilio.
Luego el Señor prometió un nuevo pacto y envió a su Hijo unigénito al mundo, el Dios encarnado. Llegó a un pueblo que estaba en Canaán, pero que estaba siendo oprimido por Roma, el imperio de la época. Ellos se sentían en una esclavitud aún dentro de su propio territorio. Ellos pensaban que estaban en un exilio teológico, como ya hemos hablado antes. Y el Señor entonces se reúne con aquellos pobres, aquellos necesitados, aquellos discípulos suyos, tal vez los cercanos, que le estaban siguiendo y estaban escuchando ya sus enseñanzas, pero que tenían una necesidad. En una sociedad de la honra y la vergüenza, se buscaba la honra y parte de esa honra era tener posesiones, estar en ascenso en la escala social, y tal vez la preocupación de ellos era: no queremos ser más pobres, además de estar oprimidos por Roma, no queremos estar necesitados, queremos tener abundancia. Dios tiene lo mejor para nosotros. Ellos habían visto, enseñados por los fariseos, por los escribas, habían visto la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 27 y 28, de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Entonces ellos estaban buscando las riquezas para mostrar que estaban siendo bendecidos por el Señor y estaban huyéndole a la pobreza, posiblemente por evitar ser mirados, ser señalados como aquellos desobedientes que han recibido esa miseria por su pecado. Y en una sociedad, otra vez, de honra y vergüenza, la necesidad de muchas personas es económica. Y no tanto porque necesitaran lo básico, sino porque querían tener mucho. Y a ellos el Señor les da estos nuevos mandamientos, podríamos decirlo, la nueva ley del Evangelio, estas bienaventuranzas, este primer discurso del Señor: bienaventurados. Es una locura para el mundo entender las bienaventuranzas. Pero el Señor ahora dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿quién tiene limpio corazón? ¿Qué significa tener el corazón limpio? Tal vez podríamos recordar el Salmo 24. En el versículo 4 dice, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Pero ¿quién es el limpio de manos y puro de corazón? Era un desafío para el pueblo de Israel, que luchaba consigo mismo y luchaba con estas enseñanzas y luchaba con estos principios. He escuchado y he leído la historia del avivamiento en las Islas Hébridas en Escocia. Si quieren, ustedes pueden buscar la historia de un avivamiento, un pueblo, una isla que vivía en una cierta religiosidad y no veían un avivamiento, y dos ancianas, una de 88 años y una de 82, comenzaron a orar y llamaron al pastor y le dijeron: pastor, creo que es necesario que usted llame a los diáconos, a los ancianos, y 2 veces a la semana se dediquen a orar. Y ellos comenzaron a hacerlo gracias a lo que estas 2 damas le habían dicho al pastor. Y comenzaron entonces a orar y a clamar. Y estas 2 ancianas luego le dijeron: usted debe buscar a un hombre que no sea usted, que venga y predique en este lugar. Y fueron a buscar a un hombre. Y este hombre, cuando era joven, entonces estaba de rodillas y viendo el Salmo 24, versículo 4. Él supo, él entendió que había una necesidad de un cambio.
Y esa necesidad tenía que comenzar con un cambio en su mirada. ¿A dónde estaban mirando? ¿A la religiosidad muerta en la que vivían? Y entonces él, al leer el Salmo 24, se postra de rodillas en un granero y comienza entonces a clamar: Señor, dame manos limpias y corazón puro. Y hubo un avivamiento en las Islas Hébridas. Pero, ¿cómo se llega a esta mirada? ¿Cómo se llega a mirar al Señor de todo corazón para que haya un avivamiento en la iglesia? Y con avivamiento no me estoy refiriendo a las danzas, a los saltos, no, a esa pasión por la búsqueda del Señor, de la santidad, de su palabra. Pero el Señor ve a un grupo de discípulos y Él les da una serie de enseñanzas a continuación. Y quiero comentarles tal vez las miradas que matan que el Señor muestra. Esas miradas que matan provienen de un ojo maligno. Y quiero compartir con ustedes Mateo capítulo 6, los versículos 19 en adelante. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para ustedes tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, literalmente lo dice así, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Acá no hay tres enseñanzas distintas. Es una sola enseñanza que tiene que ver con las riquezas. ¿A dónde estamos fijando la mirada? ¿A dónde los discípulos de Jesús están concentrados a mirar? Porque lo que miramos revela nuestras pasiones y nuestras pasiones revelan nuestro corazón. La dirección de nuestros ojos manifestará la dirección de nuestro corazón. Dice entonces Jesús: porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y comienza a hablar del ojo y luego termina hablando de el servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Y hay otra vez una relación entre la mirada del pueblo y el corazón del pueblo. Un corazón sucio tiene una mirada sucia. Un corazón perverso se enfoca en mirar lo sucio, lo perverso también, lo que no es santo. Una mirada sucia es aquella que se enfoca en todo lo demás, excepto en el Señor. Y el Señor comienza entonces, como parte de este sermón del monte, en el capítulo 6, los versículos 26 en adelante al 34, diciéndoles: miren las aves del cielo, no se preocupen por eso. Si el Señor sustenta a las aves, si el Señor viste a los lirios, ¿ustedes por qué están tan preocupados por las posesiones materiales? Y tengan cuidado, les dice el Señor, porque si su ojo está sucio, es decir, si su enfoque está en todo aquello que no son los tesoros celestiales, entonces toda su vida estará en tinieblas. Y podríamos decir que una mirada que mata es una mirada que está enfocada en lo que no tengo. Y el Señor entonces les dice: tengan cuidado con estar pensando y con que su ojo y su corazón estén enfocados en lo que no tienen, porque es el Señor el que provee. Es decir, preocúpense por buscar del Señor, que el Señor entonces se preocupará de lo que ustedes necesitan. Pero el enfoque del pueblo de Dios debe estar en el Señor. Pero ahora
Por otro lado, el enfoque de la persona que tiene un corazón dañado está en todo menos en el Señor. Y más adelante, en el capítulo 20, el Señor cuenta una parábola que es maravillosa. La parábola de los obreros de la viña. Y se las voy a resumir. El Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tiene una viña. Y él les dice a sus siervos, vayan y busquen trabajadores para la viña. Y se van a las 6 de la mañana, comienzan los primeros a trabajar, no sin antes quedar. ¿En cuál es el contrato? ¿Ustedes van a trabajar por un denario o por el salario de un día? Y ellos dicen, claro que sí. Luego, a las 9 de la mañana van por otros. A las 12 del mediodía otros comienzan a trabajar. A las 3 de la tarde vienen otros a trabajar también. Pero comienza a complicarse la historia cuando el señor de la viña dice, vayan a las 5 de la tarde, tráiganme otros a trabajar. Y después de que estos han trabajado solo una hora, el señor de la viña les dice a sus siervos, páguenles a todos un denario, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Y entonces los primeros ven esto y dicen, uy, si le están dando un denario a los que trabajaron una hora, ¿cuánto nos va a tocar a nosotros? Pero a los primeros también les dio un denario. Y dice Mateo capítulo 20, versículos 10 en adelante, pero ellos pensaron que iban a recibir más, pero al entender, al ver que habían recibido lo mismo, le dijeron, estos últimos trabajaron solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor de día y parece justo, ¿cierto? Pero él respondió y dijo a uno de ellos, versículo 13, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Y literalmente lo que dice este pasaje es, o tienes tu ojo maligno, que se traduce como envidia. Y aquí vemos algo, pero quiero explicarles lo siguiente. ¿Por qué el señor de la viña le da lo mismo a los de la plaza a las 5 de la tarde? Él sabía en la parábola que estos hombres que estaban en la plaza esperando que los llamaran, tal vez iban a llegar a sus casas sin nada que comer. Y esto lo entienden todos en su contexto, porque es lo que vivían a diario. Pero el señor de la viña quiere enviar a cada uno con lo suficiente para comprar mercado para su casa. Pero estos hombres que comienzan a trabajar a las 6 de la mañana están enojados. No por lo que tienen, sino por lo que tiene el otro. Y a esto el Señor le llama ojo maligno. Entonces hay dos maneras de tener una mirada que mata, una mirada sucia o una mirada que revela un corazón sucio. Lo primero, como ya lo dijimos, es mirar lo que no tenemos, enfocarnos en lo que no tenemos. Y la otra mirada que mata, según lo que nos dice el Señor, es fijarnos en lo que tiene el otro, que trae como resultado la envidia. ¿No fue esto lo que dijo el autor del Salmo 73? Casi se deslizaron mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Porque cuando miramos lo que tiene el otro, viene la comparación, y la comparación siempre hace daño. Y el Señor dice, tengan cuidado con esas miradas que matan o esas miradas que revelan que el corazón no ha sido transformado, que hay un corazón sucio. Pero entonces, ¿cuál es la mirada que salva? Si estas son las miradas que matan, ¿cuál es la mirada que salva? Y yo quiero que volvamos otra vez a la antesala de las bienaventuranzas, el primer sermón de esta serie, las bienaventuranzas. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombre. Y de inmediato ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y pasando más adelante vio
a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes. Los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Y esta es la mirada que salva, que es la mirada de Jesús. Es la mirada del Señor. Solo aquellos que han sido mirados o vistos por el Señor y aquellos que han sido llamados por el Señor son los que son capacitados para ver en la dirección correcta. Son aquellos que son vistos por el Señor, son aquellos que son llamados por el Señor, aquellos los que son luego transformados, aquellos a quienes su corazón les ha sido cambiado, el corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón transformado mira cosas diferentes, se enfoca en cosas diferentes y podríamos decir, para no salirnos de Mateo, se enfoca en los tesoros celestiales. Y son estas personas que tienen un corazón transformado, que comienzan a mirar al Señor más que a las cosas materiales, que comienzan luego a mirar al prójimo de manera distinta. Y podría usted allá en su casa leer eso que ya hemos leído en algunas ocasiones en estos espacios. En Mateo 25 del 31 al 46, el Señor los llama y les dice, miren, vengan ustedes benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Pero Señor, ¿cuándo? Cuando a uno de estos pequeños lo han dado, a mí me lo han dado. Es decir, un corazón transformado comienza a mirar al Señor y comienza a buscar al Señor y comienza a cambiar su forma de mirar. Y estoy hablando en analogías. No lo estoy hablando de manera literal. Pero también un corazón transformado no solo comienza a mirar al Señor, sino comienza a mirar su entorno de una manera distinta. Y este entorno no solo incluye las tentaciones, sino también incluye al prójimo, al necesitado, al menesteroso. Y es así como podemos ver que hemos sido llamados, que hemos sido buscados, que hemos sido vistos por el Señor con esa mirada que salva. Cuando nos analizamos en un espejo, también como analogía, y vemos que nuestra vida ha sido transformada. Y vemos que ya comenzamos a interesarnos en lo que antes no. Comenzamos a darnos cuenta de que estamos buscando al Señor de una manera distinta, de una manera pura. Cuando el Señor está obrando en el corazón, haciéndonos cada vez más parecidos a nuestro Salvador. Y es así como podemos notar también un corazón transformado cuando podemos mirar al otro de una manera distinta, con compasión. Qué bueno poder recordar también que el Señor, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que, bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que han sido transformados por el Evangelio, por la mirada de Jesús, porque ellos verán a Dios, no solo literalmente cuando estemos ante su presencia por la eternidad, sino cuando vemos al otro también, cuando vemos al Señor en el necesitado. Padre eterno, te doy muchas gracias por tu palabra. Qué bueno que hoy podemos entender que hemos sido transformados, que hemos reconocido nuestro pecado, que nos hemos humillado y comenzamos a vivir las bienaventuranzas que todo cristiano alrededor del mundo vive después de que ha sido visto, llamado por el Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos has visto, nos has llamado, nos has transformado y nos has dado la misión también de ser distintos, de mirar distinto, de hablar distinto, de tratar al otro de manera distinta, con un corazón transformado por tu gracia, transformado por tu Santo Espíritu.
Y qué bueno que cuando podamos ser distintos en nuestra manera de mirar, podamos darte la gloria a ti, porque esto es tuyo. Es una acción tuya de tu Santo Espíritu, no nuestra. Y gracias porque Cristo Jesús, el que vino y nos dio las bienaventuranzas, también las vivió y las cumplió al mirarnos a nosotros de una manera distinta y al sacrificarse por nosotros, mirándote a ti, Padre eterno, en obediencia. Gracias te damos, Señor, porque hemos sido transformados. Bendícenos. En Jesucristo te lo pido. Amén.